Entonces yo quiero en esta noche hablar del peligro que está atravesando la iglesia en estos tiempos. Aquí en Argentina, en Estados Unidos, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en España, en Holanda, poner el país que vos quieras, pero está en peligro la iglesia. Y usted me va a decir, bueno, apóstol, pero ¿por qué está en peligro? Dígame, ya que me está hablando tanto de por qué está en peligro la iglesia, yo quiero saber, a ver cuál es el motivo de que por qué está en peligro la iglesia. Y voy a ir a la palabra y ya vamos a estar abriendo la palabra, y usted a través de la palabra se va a dar cuenta en esta noche el peligro que está teniendo la iglesia. Así que bueno, no vamos a perder mucho tiempo porque la hora va avanzando, son las 9:10, ya 21:10 horas, pero quiero que preste atención y compartí este vivo, compartirlo con tus amigos, compartirlo con la gente que vos conozcas, con gente que sea cristiana, gente que no sea cristiana, yo quiero que compartas. Hace tiempo que no estaba saliendo en vivo porque tenía descompuesta la tablet, entonces no podía salir en vivo porque, bueno, al final tuve que comprar otra y, bueno, gracias a Dios ahora con otra tablet más avanzada puedo hacer muchas cosas más. Pero quiero que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a leer estos dos versículos como base de lo que vamos a hablar en esta noche, del título La iglesia está en peligro. Así que dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos a tomar esos dos versículos nomás y después vamos a empezar a ir a la palabra de Dios, a ver qué es lo que nos enseña la palabra, para saber realmente si la iglesia hoy en día está en peligro o no está en peligro. Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, decía, ¿no? El apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, un nombre de Dios tremendo. Él decía esto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, el 16 dice, Pablo dijo, yo quiero que anden en el Espíritu y que no satisfagan los deseos de la carne. Después sigue diciendo esto el apóstol Pablo, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, decía el apóstol Pablo. Esta palabra, estos se oponen entre sí, el apóstol Pablo estaba queriendo decir esto. No podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. O andás en la carne o andás en el Espíritu. O haces las cosas buenas o haces las cosas malas. Por eso decía, esto se opone entre sí. Decía, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. O sea que por un lado vos querés hacer una cosa y la otra parte no te deja. Entonces o haces una o haces otra. Y agarré estos dos versículos para hablar sobre la iglesia en peligro en estos tiempos. Agarré estos dos versículos de Gálatas como una carta sobre la mesa para poder empezar a discernir un poquito, a ver qué es lo que lo quiere hablar el Señor en esta noche. A nivel mundial estoy hablando. Por eso quiero que compartas este video, quiero que compartas este vivo de Hablando del Alma TV, porque estoy hablando a nivel mundial. Son cosas que están pasando, son los últimos tiempos, y vamos a descubrir en esta noche por qué está pasando lo que está pasando la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana. No sé si ha notado usted que hace 10 años atrás era como que la iglesia era más poderosa. Hace 20 años atrás era como que la iglesia era más fuerte, más presencia, más unción, más gloria. Y hoy nos encontramos con una iglesia que está blind, con una iglesia de que perdió el temor de Dios, con una iglesia de que si quiero servir, sirvo, si no quiero servir, no sirvo, con una iglesia de decir, bueno, voy a ir a la iglesia, pero voy a seguir viviendo mi vida, una doble vida total. Dios me acepta igual. Entonces, por eso la iglesia está corriendo en peligro. Y vamos a meternos un poquito en lo que es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Llenos del fruto del Espíritu,
versus llenos del fruto de la carne. O sos lleno del Espíritu Santo o sos lleno del fruto de la carne. Esas dos cosas, esos dos puntos, vamos a agarrar en esta noche para saber por qué la iglesia hoy en día está en peligro. Y mire que esto son cosas muy finas las que estamos tocando. Esto son cosas muy finas, muy finas las que estamos tocando. Hoy en día casi nadie se atreve a tocar estos temas porque dice, no, si yo toco estos temas la gente se me va a ir de la iglesia. Hoy en día hay que predicar palabras proféticas de prosperidad nada más, de sanidad, de milagros, y porque ya pasó el tiempo de estar en las viejas escrituras y demás, pero vamos a ver el patrón de Dios. En esta noche yo quiero que podamos ver el patrón de Dios, el orden divino de Dios que estableció con su Hijo Jesús. Yo quiero que prestes atención en cómo empieza todo esto. Quiero hablar del patrón de Dios. Vos decís, vos que estás del otro lado, decís, yo quiero servir a Dios. O vos que estás sirviendo ya a Dios y te sentís vacío, estás sirviendo y decís, yo no sé si realmente en mi tiempo, no sé si el pastor se apresuró, no sé si el apóstol o la pastora se apresuró, pero creo que estoy un poquito acelerado. Vamos a ver el orden divino de Dios, el patrón de Dios. Jesús dice que nace a través del Espíritu Santo, ¿no? María lo cría. Jesús es un bebé, había que cambiarle los pañales, había que enseñarle a caminar, había que enseñarle a hablar, había que educarlo a Jesús. Había que educarlo, había que decirle, che Jesús, mirá que está mal que metas los dedos en el enchufe. Bueno, no había luz en aquellos años, pero bueno, vamos a remitirlo a estas épocas, ¿no? Mirá Jesús que está mal que pases un semáforo en rojo. Vos tenés que esperar que se ponga en verde. Lo único que te pido, Jesús, que nunca te sueltes de la mano de tu madre, no vayas solo a ningún lado. Era un niño, había que enseñarlo, había que instruirlo en el colegio, instruirlo en la sabiduría terrenal, en un colegio. Había que enseñarle a vestir a Jesús. Había que enseñarle a vestir a Jesús y a decirle, Jesús, mirá que no podés usar esa ropa, vos sos un hijo de Dios, trata de usar esta. Mirá Jesús que decir malas palabras si estás mal, no digas malas palabras, expresate bien con la gente, tenés respeto Jesús con la gente, ¿sí? Y yo me imagino a José y a María, los padres de Jesús aquí en la tierra, sabiendo que Dios es el Padre, ¿no? Enseñándole estas cositas a Jesús. Jesús, manejate siempre con respeto, háblale bien a la gente, no discutas, no te vayas a las manos, no insultes, no faltes el respeto, no hieras el corazón de los demás, manejate bien en la vida. Entonces Jesús fue creciendo, pero dice la Biblia que cuando llegó a los 33 años, vino el llamado de él, a lo que Dios lo había mandado aquí en la tierra. Y de ese patrón te quiero hablar en esta noche, de ese patrón divino de Dios. Te quiero hablar en esta noche del orden divino de Dios, de cómo Dios tiene que hacer algunas cositas en nuestras vidas para después decirte, ahora sí, podés servirme. Ahora sí, podés tener un manto pastoral sobre tu vida. Ahora sí podés ser un apóstol. Ahora sí podés ser un evangelista. Ahora sí, Jesús, podés ser un profeta. Ahora sí podés ser un salmista, un corista de Dios. Ahora sí podés ser un cantante de la fe cristiana. Por eso te quiero hablar en esta noche, y yo creo que a más de uno la palabra en esta noche lo va a confrontar. A más de uno la palabra de Dios tal vez no solamente lo va a confrontar, sino que también lo va a poner un poquito en vereda y va a decir, wow, no creí que era tan así la palabra. Y vamos a hablar un poquito de este Jesús. Vamos a hablar un poquito de este Jesús cuando empezó su ministerio. Todos nos ponemos muy contentos cuando vemos que Jesús empieza su ministerio y empieza a hacer sanidades, prodigios, milagros sobrenaturales. Todos nos ponemos muy contentos y decimos, wow, qué tremendo ministro de Dios, qué unción que tenía Jesús, qué presencia que tenía Jesús cuando entraba en un hogar,
qué presencia que tenía Jesús cuando entraba en la iglesia. ¡Wow! Todos quedaban atónitos, todos no podían creer y quedaban maravillados de lo que hacía Dios a través de la vida de Jesús. Y muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? Y decimos, yo quiero ser como Jesús. Decimos, yo quiero ser como Jesús, yo quiero hacer milagros, yo quiero hacer sanidades, yo quiero profetizar como Jesús, como cuando le profetizó a Natanael que venía a Jesús y Jesús no lo conocía y le dice, de cierto, delante de mí está un israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? En aquellos años no había wifi, en aquellos años no había internet, no había redes sociales. En aquellos años no había teléfono como para saber la vida de los demás, como hoy en día podemos profetizar un montón de cosas. Cuando te invitan a predicar en una iglesia, te metes solamente en el Facebook de la iglesia y ya sabes todo el ambiente. En aquellos años esto no existía. Y Jesús le suelta esta palabra siendo un profeta de Dios tremendo, diciendo las cosas que él estaba haciendo un día antes. Y le dice, te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera. Ahí te vi. Entonces Natanael le dice, Dios mío, Señor mío, tú eres el Dios de Israel, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Natanael, ¿creíste porque te vi que estaba sentado de la higuera? Cosas mayores verás. Verás aún a los ángeles de Dios descender y ascender desde los cielos. Entonces quiero hablarte de este Jesús y muchos nos quedamos con esto, ¿no? Nos quedamos con aquel Jesús que resucitó a Lázaro, que les creó todos los órganos nuevos y que la gente ya no sabía si creer o no creer y muchos dijeron, wow, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Multitudes seguían a Jesús. Y todos decimos, queremos ser como Jesús, queremos que nos sigan multitudes, queremos tener un avivamiento tan fuerte como el que lo tuvo Jesús, como que lo tuvo los hechos de los apóstoles. Pero te quiero hablar en esta noche del patrón de Dios, de la orden divina que hubo que hacer Dios con su Hijo Jesús. Y vamos a tocar el punto 1. Jesús primero fue bautizado por las aguas. Y usted me puede decir, apóstol, sí, yo también soy bautizado por las aguas, yo también me he bautizado por las aguas y gracias al bautismo he aceptado como mi único salvador personal a Jesús y tengo el reino de los cielos y el día que parta de esta tierra me voy con Dios porque lo acepté en mi corazón. Porque la Biblia dice que lo con que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Pero te quiero hablar de un patrón, de un orden divino para servir a Dios. Dice la Biblia que Jesús no solamente fue bautizado y después sirvió a Dios. No. Hubo cosas que tuvo que pasar Jesús para servir a Dios. Y por eso te quiero meter en esta noche, en este mensaje poderosísimo y que lo compartas, porque es realmente guiado por el poder y la unción del Espíritu Santo a través de mi boca, para que entre como una espada de doble filo en lo más profundo de tu corazón y toque lo que tenga que tocar y acomode lo que tenga que acomodar en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, para que después de este día, de este mensaje, puedas servir a Dios en espíritu y en verdad. Dice que él fue bautizado. Lo segundo, Dios le dijo, no, para, todavía no me podés servir. Faltan otras cositas más, Jesús, para que me sirvas. Entonces, después de ser bautizado, el segundo paso fue lleno del Espíritu Santo. El primer paso que tuvo que hacer Jesús para su ministerio fue bautizado por las aguas. El segundo paso que tuvo que hacer Jesús para su ministerio fue ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema de la llenura del Espíritu Santo. El tercer paso, Dios dijo, bueno, sí, está bien Jesús. Ya fuiste bautizado por las aguas, ya sos lleno del Espíritu Santo, pero aún todavía no te puedo dar el ministerio. Porque hay otras cositas que tenés que alinear en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Aguanta un cachito más. Dice la Biblia que el tercer paso, después de que fue lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el diablo 40 días, 40 noches. Jesús tuvo que ayunar 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo, tentado en la carne, tentado en el alma y tentado en el espíritu. Porque no se crea que el diablo solamente te tienta en la carne, el diablo te tienta primero en la carne, después si no puede con la carne te tienta en el espíritu, después si no puede por el espíritu te tienta en el alma,
Después, si no puede con el alma, te tienta en el espíritu. Primero te tienta en el cuerpo, después en el alma y después en el espíritu. Y Dios dijo, todavía no estás preparado para servir. Y Jesús habrá dicho, bueno, yo ya quiero servir, Señor. Yo ya vine, Padre, aquí a la tierra a servirte. Ya fui bautizado por las aguas, ya fui lleno del Espíritu Santo y ya fui tentado por el diablo. Y dijo, no. Pará un poquito, Jesús. Todavía falta algo. Lo cuarto, fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y tan fuerte fue la unción que cuando él volvió de tener ese encuentro, se metió en la iglesia, le dieron el libro de Isaías y él leyó, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado y me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos. Y sigue diciendo un montón de cosas. Abrir las aberturas de las cárceles, a sanar, a liberar, a hacer milagros, prodigios. Cerró el libro y dijo, esta escritura se cumple hoy entre ustedes. ¿Te das cuenta el patrón de Dios? ¿Te das cuenta en esta noche lo que es el patrón de Dios? ¿Te podés dar cuenta en esta noche lo que es servir a Dios en espíritu y en verdad? A veces decimos, yo quiero servirte. A veces decimos, Señor, yo ya quiero ya el ministerio. A veces decimos, estoy preparado. Pero hay un orden divino de Dios. Hay un orden divino de Dios, de que Dios dice, yo quiero realmente que me sirvas, pero quiero prepararte primeramente. Te quiero decir algo en esta noche y capaz que te cae muy duro, pero si no tenés estos patrones, este orden divino de Dios, no sirvas a Dios. No sirvas. Y vos vas a decir, apóstol, pero wow, yo quiero servir y me estás poniendo la traba, me estás poniendo el pie, el palo en la rueda. Y vamos a seguir descubriendo por qué. Te estoy diciendo en esta noche que si no tenés este orden divino de Dios, primeramente ser bautizado por las aguas, después ser lleno del Espíritu Santo, después fue ser tentado y probado por el diablo para ver si realmente estás preparado para el ministerio, y después ser ungido desde lo alto con la unción y el poder del Espíritu Santo. Son 4 puntos muy importantes. Escucha, un pastor que solo tenga un don del Espíritu Santo dará los frutos de la carne en su iglesia, pastoreará y tomará decisiones en la carne. Te lo vuelvo a repetir. Un pastor que solo tenga un don del Espíritu Santo, don de profecía, don de milagros, don de sanidad, dará los frutos de la carne en su iglesia, pastoreará y tomará decisiones en la carne, porque una cosa son los dones y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es el don de milagros, de sanidad, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un pastor que sea lleno del Espíritu Santo dará los frutos del Espíritu Santo en una iglesia. Tomará decisiones guiadas por el Espíritu Santo. ¿Ves que hay 2 cosas diferentes? Si vos no sos lleno del Espíritu Santo, no tenés los frutos del Espíritu Santo. Es imposible que una persona que no sea llena del Espíritu Santo tenga los frutos del Espíritu Santo. Imposible. Ahora, si vos estás sirviendo a Dios y no tenés un encuentro con el Espíritu Santo, no sos lleno del Espíritu Santo, estás sirviendo con los frutos de la carne, que recién te los nombré.
Y los frutos del Espíritu, dice Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un pastor que tenga los frutos de la carne juzgará conforme a los frutos de la carne. Pastoreará en la carne, direccionará en la carne, juzgará en la carne, su visión será en la carne. Mire lo que estoy hablando aquí. Un pastor que tenga los frutos de la carne, que no haya tenido un encuentro con Dios y que sea levantado como pastor, o un profeta, o un evangelista, o un apóstol, que no haya sido lleno del Espíritu Santo, dice, juzgará conforme a los frutos de la carne, pastoreará en la carne, direccionará en la carne, juzgará en la carne y su visión será en la carne, o sea, terrenal. Este acto lo hemos visto en Argentina y acá muchos me van a bombardear. Cuando un montón de pastores fueron a Rosario a orar por el presidente, todos estaban contentos porque tuvieron una reunión con el presidente. Esto hace poquito, hace un mes. Todos estaban contentos y salían en las redes sociales, hemos orado por el presidente, le hemos dicho al presidente que estamos con él. Oiga, si hubiera habido un solo pastor lleno del Espíritu Santo, ¿sabe cuál era la palabra para el presidente? Así te dice el Señor, presidente, arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete de las decisiones malas que estás tomando, porque si no te arrepientes, Dios te va a sacar de ahí, de donde estás del trono. Pero si te arrepientes y sirves a Dios y haces las cosas bien, Dios estará contigo. Si no te arrepientes, nosotros no te apoyaremos, pero si te arrepientes, estaremos contigo. Esa palabra jamás fue soltada. ¿Sabe la palabra que fue soltada? Palmearle la espalda y decirle, estamos con usted, señor presidente, lo apoyamos en todo y vamos a estar orando por usted en cada decisión que usted tome. O sea, que en las decisiones malas que él tome, sacarle plata a los jubilados, sacarle los remedios a los jubilados, sacar los remedios a las personas con enfermedades terminarias, sacarle los remedios a los discapacitados y cuántas barbaridades más. Vos, que oraste por él y le palmaste la espalda, estuviste de acuerdo con eso y sos copartícipe de eso. Si hubiera visto a un hombre lleno del Espíritu Santo, un ungido de Dios, respaldado por la unción de Dios, un hombre lleno de Dios con los frutos del Espíritu, le habría dicho que se arrepienta de sus malos caminos y que empiece a hacer las cosas bien como tienen que ser. ¿Te das cuenta? Esto lo hemos vivido en Argentina. Y eso es lo que pasa cuando se levantan hombres y mujeres que no son llenas del Espíritu Santo. Ese es el problema. Ese es el problema que pasa en un país donde hay iglesias que los que están siendo levantados no son llenos del Espíritu Santo. Porque si vos no sos lleno del Espíritu Santo, te lo vuelvo a repetir, tus decisiones serán en la carne, porque todavía hay carne en tu vida. Pero cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, tu vida cambia. Porque el cambio empieza por adentro y termina por afuera. Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu están sobre tu vida. Ya tu palabra no es la misma. Ya tu presencia no es la misma. Ya tu palabra cuando predicas cae con peso, con unción, con gloria. Hay convicción de pecado, hay manifestación del Espíritu Santo, hay sanidades, hay milagros. La gente sale de la iglesia y dice, che, Dios estuvo acá. Hay algo fuerte en este hombre. ¿Sabes por qué? Porque sos un hombre lleno y una mujer llena del Espíritu Santo. Pero si no conociste al Espíritu Santo, no vas a transmitir absolutamente nada, solamente frutos de la carne. Por eso, un pastor que tenga los frutos del Espíritu pastoreará en el Espíritu, juzgará en el Espíritu, aconsejará en el Espíritu, su visión será en el Espíritu. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 13:2, escuche bien, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Escuche, dijo el Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir. Ministrando estos al Señor. Los hermanos que estaban ahí, claro, como estaban llenos del Espíritu Santo, estaban ministrando al Espíritu Santo y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo de Tarso, para la obra
a que los he llamado. Ahora, ¿por qué pudieron decir eso? ¿Sabe por qué? Porque Bernabé y Saulo ya estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, es tiempo de que me sirvan. Porque ya están en mi patrón, ya están en mi orden divino. Ahora sí, Pablo, me puede servir. Ahora sí, Saulo de Tarso, que después te convertiste en Pablo, me puede servir. Porque vi que te humillaste, vi que ayunaste, vi que oraste, vi que te llené del Espíritu Santo. Ahora sí está preparado el servicio para vos. Hoy día son bautizados sin ser llenos. Sirven a Dios. Escuche lo que estoy hablando en esta noche. Hoy en día, sin ser bautizados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, sirven a Dios como si nada. Son bautizados por las aguas y sirven a Dios. Podés estudiar en un seminario, recibirte como ministro, como teólogo, como lo que vos quieras, como doctor, lo que vos quieras. Pero si no sos lleno del Espíritu Santo, pastorearás en la carne. Porque juzgarás y tomarás decisiones en la carne. Tu visión será en la carne. ¿Me está entendiendo? Hoy en día, ese es el peligro que estamos atravesando en la iglesia. Levantan gente sin ser llenas del Espíritu Santo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo está obrando bajo las obras de la carne todavía. Entonces es un grave error que sean bautizados por las aguas y porque ves que llega temprano, porque ves que te acompaña, porque ves que te limpia los baños, porque ves que te lustra los zapatos, porque ves que te plancha la ropa, porque ves que te lava el auto, porque ves que te diezma, porque ves que te ofrenda, porque ves que no falta ningún culto, porque ves de que te invita a comer a tu casa, lo levantás como pastor, sin ser lleno del Espíritu Santo. Lo levantás como ministro, sin ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes el desastre que estás haciendo? ¿Sabes el desastre que estás haciendo con esa persona y el desastre que estás haciendo en una iglesia? Estás levantando una persona que no tuvo un encuentro con Dios. Estás levantando una persona que no es guiada por el Espíritu Santo. Por eso hoy en día vemos tantos profetas y aún de renombres. Así te dice el Señor, te entrego un auto, te entrega la casa, así te dice el Señor, te entrego esto, te entrego lo otro, viene una quinta, te voy a dar un avión, un yate, te voy a abrir una iglesia, y la gente emocionada, y apartan la gente y dicen, vení vos acá, vení, hoy empieza tu ministerio, pastor, venga, este tiene que servir ahora. Y el hombre no tuvo nunca un encuentro con el Espíritu Santo. Fue bautizado, tiene un don. Puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede sanar, puede liberar demonios. Pero no es lo mismo tener un don que ser lleno del Espíritu Santo. Porque vos podés tener el don de Dios, porque es un regalo. Vos podés tener el don, pero seguís estando en el fruto de la carne. Todavía siguen las cosas malas en tu vida. ¿Cómo podés soltar una profecía con los frutos de la carne? Podés destruir a una persona. ¿Cómo un pastor que no sea lleno del Espíritu Santo esté pastoreando una iglesia con los frutos de la carne? Puede destruir el rebaño. Ese es el peligro que está pasando en la iglesia hoy en día. Ese es el peligro. Es necesario que el ministro sea lleno del Espíritu Santo para tomar decisiones en el Espíritu y no en la carne. Es necesario. ¿Por qué? Porque cada uno da lo que tiene. Cada uno da lo que tiene. Si el ministro está en la carne, va a soltar cosas de la carne. Si el ministro jamás fue lleno del Espíritu Santo, no va a tener los dones, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando te predique, te va a predicar con los frutos de la carne. Ira, contienda, celos, pleitos,
Pero si ese pastor está lleno del Espíritu Santo, te va a predicar con los frutos del Espíritu. Amor, mansedumbre, templanza, bondad, fe. ¿Me está entendiendo en esta noche? Vamos avanzando un poquito porque ya vamos terminando. Y en Hechos, dice la Biblia en Hechos 2, la primera iglesia, ¿no? La Hechos de los Apóstoles, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las personas. ¿Y qué pasó? Se esparcieron por todos lados. Todos tenían un mismo sentir. Todos estaban guiados por el Espíritu. Todos unidos compartían las cosas. Se ayudaban uno al otro. Armaban campaña, eventos. Era tal fuerte la unción que había, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban con la unción y el poder del Espíritu Santo, que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos en las calles. Sacaban a los enfermos en las calles y cuando pasaba Pedro, la sombra nomás lo rozaba y ya se levantaba el paralítico, se sanaban de cualquier enfermedad. Hoy en día las iglesias hacen eventos, no saben cómo hacer para traer las almas. No saben qué estrategia usar para atraer a las almas y cada vez las almas se van más lejos. Pero claro, ¿cómo no se van a ir más lejos si la persona que está ministrando tiene un don y fue bautizada por las aguas y jamás fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué les puede dar? No les puede dar nada. Nada, absolutamente nada. Por eso la iglesia está en peligro en este tiempo. Porque hay multitudes de ministros que tienen los dones, pero no son llenos del Espíritu Santo. Entonces, te ministran con los dones, pero te predican con los frutos de la carne y no con los frutos del Espíritu. Por eso estamos en peligro, hermano y hermana. Por eso, siervo y sierva, fíjate bien antes de ungir. Fíjate bien a quién vas a levantar antes de levantarlo. Asegúrate que esté lleno del Espíritu Santo, que esté con los frutos del Espíritu y no con los frutos de la carne, porque si no te va a ser un desastre. Por eso es que vemos muchas veces, y hablo como a veces pastores, y te dicen, no, vos sabés que se me levantó uno en la iglesia, vos sabés que lo levanté como evangelista y me llevó toda la iglesia. ¿A vos te parece que eso es fruto del Espíritu? Eso es un fruto de la carne. Lo levantaron en la carne. Entonces obró con los frutos de la carne, divisiones, pleitos, contiendas. El espíritu de división se lo llevó a todo. Por eso a veces confunden las cosas. Dicen, no, vos sabés que entró. A veces vos hablás y te dicen, no, vos sabés que entró un espíritu de división en la iglesia. Y no es que entró un espíritu de división en la iglesia, sino que cuando usted levantó a la persona como ministro, esa persona no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces estaba con los frutos de la carne. Entonces tenía el espíritu de división ya en el fruto de la carne. Y lo levantaste igual. La culpa no la tiene el diablo, la culpa la tenés vos que lo levantaste. Que no era el tiempo que la persona no fue llena del Espíritu Santo para ser levantada. Por eso es tiempo que nos tenemos que despertar como iglesias. Nos tenemos que despertar como iglesias. Tenemos que despertarnos como iglesia y decir, es tiempo que seamos llenos del Espíritu Santo y que los que van a realmente servir sean llenos del Espíritu Santo. Mirá, el apóstol Daniel Christin que te habla 30 años de ministerio. 35 años, perdón, de ministerio. He pasado un montón de cosas. Pero lo primero que fui, después de bautizarme, fui lleno del Espíritu Santo. Y después tuve luchas por todos lados, hasta que tuve que vender auto, tuve que vender cosas de mi casa. Comíamos pan casero 40 días con mi esposa y mi hijo, con agua, no teníamos para nada. La habíamos pasado. Pero fui lleno del Espíritu Santo. Y después que pasé esa tormenta, ese desierto, fui ungido por el poder del Espíritu Santo.
en un ayuno de 40 días. Y después de eso, empezó el ministerio. ¿Me entiende cómo es el patrón de Dios? ¿Cómo funciona? Por eso a veces nos quejamos y decimos, no, me entró este espíritu en la iglesia. No, un espíritu de Jezabel me entró tremendo. Y vos sabés que me hizo un desastre en la iglesia. Y claro, ¿cómo no te va a hacer un desastre si vos la levantaste? Sabiendo que no estaba con los frutos del Espíritu, o sea, que no era llena del Espíritu Santo, la levantaste igual. Y cuando predicó te hizo un desastre. Y cuando habló en la iglesia te hizo un desastre. ¿Por qué? Porque no está llena del Espíritu Santo. Por eso es muy importante en este tiempo que estamos tan peligrosos en el camino del Señor, es muy importante que nosotros podamos levantar a gente que sea llena del Espíritu Santo. Yo quiero que compartas este vivo, quiero que lo compartas y que puedas aplicarlo en tu vida y decir realmente cuánta verdad está hablando el Señor. Que puedas decir conmigo, realmente Dios me está hablando. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y por eso la iglesia está en decadencia, porque están levantando a gente que tiene un don, pero que no son llenas del Espíritu Santo. Entonces cuando esa persona te predica, cuando esa persona sirve en el servicio que vos le diste, está con los frutos de la carne y no con el fruto del Espíritu. Y ahí es donde se te arma el desastre en la iglesia. La iglesia de Dios en este tiempo tiene que volver a ser llena del Espíritu Santo para esta gran cosecha que se viene. Compartí este video, compartilo para que le sea de mucha bendición a muchas personas. Que Dios te bendiga mucho. Te saluda el apóstol Daniel Cristian acá del programa, hablando desde Alma TV. Y compartilo, porque vos sabés que se habló mucha verdad en esta noche. Vos sabés de que esta palabra es un misil para el diablo en el corazón. Es un misil. Porque el día que la iglesia despierte haciendo estas cosas, nunca más va a ser la misma. Va a ser llena de la gloria y la unción de Dios. Que Dios te bendiga mucho y saludo a todos los hermanos que están ahí. Los saludo a todos los hermanos que están ahí. Los que se han conectado, los que han dejado su mensaje. A toda la gente que se ha conectado, los saludos. Les mando un cariño gigante. Que Dios me los bendiga riquísimamente.